Genial, ¿no es cierto? Ya, entonces, antes de continuar, nuevamente, por si acaso, antes de finalizar la clase, nuevamente les debe tomar lista por si acaso, porque hay un estudiante que no ha contestado y a lo mejor se nos une a la clase en unos minutos, ¿sí? Entonces, no se olviden de legalizar la matrícula lo más pronto posible para que puedan aparecer en listados. Dicho eso, vamos con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Por favor, me confirman si ya apareció la presentación en pantalla. Digan que sí. Sí, profe. Sí, sí. Cool. Sí, profe. Exacto. Genial. Entonces, para comenzar, bueno, antes de revisar parte de la materia, vamos a hacer unas indicaciones así generales de todo lo que va a haber en la materia. ¿Ya? Bueno, en la imagen ustedes pueden ver la plataforma virtual, no la versión actual. Me imagino que ya ingresaron, ya se dieron un paseíto por ahí, revisaron todas las actividades que deben realizar, ¿no es cierto? Y si no, pues quedan cordialmente invitados a que las revisen. Entonces, en la plataforma, en la parte de inicio, ustedes van a encontrar mi correo electrónico, ¿sí? Para cualquier duda, sugerencia o revisión de cualquier actividad, pues a través de ese medio la podemos realizar. Obviamente, hasta que la situación se normalice, para las tutorías académicas, también está el horario que ustedes podrían asistir en el subsuelo 2, cuando se normalice la situación. Dado el caso, mientras tanto, como sabemos que nos vamos hasta fin de mes, pues sería vía correo electrónico y si por ahí veo ustedes en el correo dicen, profe, no lo entiendo y necesito conversar directamente con usted, pues me envían el correíto y creamos una videoconferencia y ese rato revisamos cualquier duda. El objetivo es que todo se haga a tiempo, no dejarán el último, ¿sí? Chéverazo. Entonces, esa es la información que va a encontrar en la plataforma. Obviamente, ciertos datos adicionales que ya los vamos a ir revisando. Los siguientes son, obviamente, la rúbrica de evaluación de la materia, que la mayoría ya la conoce. Como saben, desde el anterior semestre, esta se actualizó y ya la forma de obtener sus notas es diferente. Se pone más énfasis en lo que son las tareas, en el trabajo autónomo de cada uno. Por ende, tendríamos su nota de seguimiento de cada parcial con un valor de 3 puntos. Todo lo que sea consultas, foros, tareas, etcétera, todo eso se irá realizando en plataforma y cada parcial tendrá una ponderación de 3 puntos. Para el primer parcial va a haber un examen. Este, denominado examen parcial, tiene una valoración de 2 puntos. Es acumulativo. Características de este primer examen. Está permitido o se les permite cualquier tipo de ayuda, sea de cuaderno, sea de laptop, sea de teléfono móvil, cualquier cosa. Dado el caso que para este examen, para esas épocas, esperemos ya sea la situación haya cambiado y pues ya poderles tener en clase, entonces será presencial. Si no, pues será en plataforma y ya veremos la forma en que se lo evalúa. Pero esos serían los lineamientos actuales. Entonces, para este examen, no se les olvide, está todo permitido, menos copiar y conversar en clase. Eso en términos del examen y el primer parcial. Para el segundo parcial, de la misma forma, tenemos tareas, consultas, foros, etcétera, etcétera. Pero tiene esta materia la peculiaridad de que esta nota de seguimiento se divide en dos. La mitad, es decir, el 1.5, equivale a estas tareas. El resto equivale a su nota de laboratorio. El laboratorio ustedes lo empezarán a realizar a partir de la semana 9, ya
se darán las indicaciones respectivas de los horarios y cómo se registrarán, ¿sí? Entonces, el laboratorio que ustedes van a realizar tendrá una nota de 1.5, que en total nos da la nota de seguimiento sobre 3 puntos, ¿sí? Y tenemos, de la misma forma que en el primer parcial, la nota del examen final. ¿Cuál es la característica de este examen? Que para este examen únicamente está permitido un formulario y obviamente calculadora, nada más. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo claro de la forma en cómo se va a evaluar la materia? Sí, Inge. Pero en cuanto, si es que en el caso no terminemos esta situación que está viviendo el país, para los laboratorios igual me supongo que deben hacer vía online, ¿no es cierto? Em, bueno, esa parte esperemos que ya cambie, pero el laboratorio sí requiere la actividad presencial. Entonces, en tal caso de que en caso, como suelen decir, en caso extremo todavía no se solucione, pues entendería que no realizarían laboratorio y todo quedaría en las notas de seguimiento. Pero bueno, eso es todavía al segundo parcial. Pues ahí nos darán las indicaciones respectivas en cuanto a esta nota y se las comunicaré, ¿sí? Entonces por eso no le pongan todavía cuidado. Entonces para esa nota de laboratorio, tentativamente estaríamos para el segundo parcial, que empezarían a realizarlo. El laboratorio es presencial, generalmente es grupos de 2, y esa sería su nota. Si en caso no se da, pues ahí tomaremos las decisiones del caso, ¿sí? Entonces más o menos así. Entonces, todo claro en cuanto a la forma de evaluar la materia, no es muy complicado. Requiere, sí, un poco de atención y que realicen las tareas. Genial. Chévere. Avanzando. ¿Ya? En el inicio se tiene dos formatos o dos documentos de formato. El tipo paper, para los que han recibido clases conmigo, ya saben que esta es la tortura de todos los semestres, ¿no es cierto? Entonces tenemos el ejemplo, el documento en PDF es un ejemplo de un paper publicado, ¿sí? Para que más o menos se den una idea de cómo se lo realiza. Y el documento en Word está el formato del documento, es decir, el tamaño de la letra, el margen, etcétera. Este documento está en inglés. ¿Cuándo se aplica este formato? Cuando se realice una consulta y esta deba ser entregada en formato digital. Generalmente es para el segundo parcial cuando se empieza a realizar este formato, ¿sí? Las indicaciones obviamente las daremos para cada una de las tareas. Va a haber consultas que ustedes las realicen a mano en su cuaderno. Esas no es obligatorio, o se entendería que no podrían aplicar el formato, pero si desean tratar de lograrlo, al menos en el formato de 2 columnas, pues realícenla. Pero no es obligatorio cuando las consultas sean a mano y deban realizarlo en su cuaderno. Sí, esto es opcional. Pero ahí está el documento. Entonces, daránse una vueltita por la plataforma y lo revisan. Eso en cuanto a las tareas de plataforma. La siguiente tenemos otra tarea denominada foro. Este foro requiere la participación en condiciones óptimas, esperaría, de todos los estudiantes, ¿sí? O al menos la mayoría, que generalmente suele pasar. ¿Por qué? Este foro requiere la interacción de todos. A más de colocar su comentario o una conclusión o una pregunta, cualquier cosa que ustedes consideren pertinente de la clase vista esta semana, que ustedes colocarán, deberá tener la interacción de 2 de sus compañeros, ¿sí? Pero no será válido, por decirlo así, la típica interacción de sí estoy totalmente de acuerdo o no estoy totalmente en desacuerdo, algo así suelen poner, ¿no es cierto? Esa clase de interacciones no son aceptadas. Las que deben colocar son, sabes que no estoy de acuerdo con la definición puesta porque según lo que indica tal autor o encontré en tal documento científico, se indica que es esto, ¿sí? Lo que interesa es que argumenten su, eh, su respuesta, ¿sí? Eso será evaluado. Por el momento, y dado que las clases se utilizan esta modalidad,
el foro va a tener dos componentes. A más de la participación del foro vía online, fuera del horario de clase, se tomará en cuenta la participación en clase. Ya van a ver que hay formas de determinar que todos participen, ¿sí? Quienes no participen en clase, pues obviamente tendrán una penalización a la nota equivalente de este foro. Este foro viene a ser parte de sus notas. Por el momento, como las clases son en formato de videoconferencia, pues la mitad del foro corresponderá a esta actividad y la otra mitad a la participación que se realiza en clase. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, Inge, pero ¿y en cuanto a las participaciones son las preguntas que se le hace o dudas que tenemos? Sí, todo. Todo se registra, ¿sí? Todo lo que aparezca en el chat. Generalmente por ahí van a aparecer unas preguntitas que vamos a ver, quién responde, quién no responde, porque el objetivo, dado que ya ha sucedido, es que a veces esperaría que no se den este curso, se conectan a la videoconferencia y la dejan ahí y vuelven a la hora de la lista, como dicen, ¿no es cierto? Entonces ese es el objetivo de la participación. Entonces eso será tomado en cuenta. Todo eso tengo yo registrado aquí. Para eso es la ventana del chat y obviamente para las preguntas que saquemos. ¿Sí? En cuanto a eso. Mientras dure esto de la videoconferencia. El foro tendrá ese componente. Ya cuando regresemos a las clases normales, pues ya la parte de participación ya es en clase misma. ¿Sí? Chéverazo. ¿Más Profe, preguntas? disculpe, buenas noches. Respecto a los trabajos, en este caso los deberes a mano, ¿se tiene que cumplir alguna cantidad de hojas, algún número de hojas, páginas o cosas por el estilo? No. Generalmente yo no, ¿cómo es? Nunca evalúo que el que más hojas presenta está un trabajo bien hecho, ¿sí? Pueden ser dos niñas, dos caras, un párrafo. El objetivo es que ustedes pongan cosas concisas. ¿Sí? Una consulta, me invento. Defina qué es modulación analógica o qué es modulación en amplitud. No es necesario que me pongan 20 hojas porque hay infinidad de materia, sino que ustedes pongan lo que ustedes entendieron de esa revisión. Entonces, si el resumen de toda esa información que revisaron alcanza en un párrafo, pues un párrafo. 10 hojas, 10 hojas, ¿sí? No hay límite, ¿sí? Entonces, no se olviden, en la cajita de participación ustedes alcen la mano para evitar eso, ¿sí? Alcen la manito y así nos ponemos un poquito de orden para participar todos. Los que tengan dudas, consultas, alcen la manito. Para quienes no estuvieron atentos, ¿sí? Les comparto nuevamente. Cuando ustedes ingresan la opción de participantes, les aparece el listado de los estudiantes y ahí tienen la opción de levantar la mano. Entonces, cada que deseen preguntar o eh, responder alguna pregunta o participar en clase, levanten primero la manito, ¿sí? Por favor. Inge, disculpa que le moleste, le saluda Anderson. Alce la En, manito. sí, eso le iba a comentar, Inge, en el apartado lo que dice participantes, no me sale para poder interactuar de esa manera. Sí, al lado tiene uno. Ahí pruébele. ¿Perdón? En la parte derecha ahí tiene la manito. No sale raise hand, pero dice levantar No mano. me sale. Sí sale. Donde dice Haga reacciones, compañero. exacto. Hay otro que se llama reacciones también. Verá. En reacciones, déjeme verificar. Aquí está, más o menos, le voy a poner nuevamente. Ahí dice Rice Hand, amigo. Justo donde está participantes, cuando usted da clic aquí, Ajá. ¿sí? A ver. Ya. Justamente aquí donde da clic en participantes, Ajá. ahí le debe aparecer otra ventanita con el listado de todos los estudiantes. En la parte inferior, Claro, me ahí sale el tiene que listado de decir estudiantes, sí. levante la mano o raise hand en inglés. Depende cómo hay instalado. Si no, ahí No le me debe sale salir ninguna. algo que diga more o más.
A ver, vamos a verificar. ¿Sí? Todos, a ver, por favor, den aplastando todos levanten la mano. Vayan levantando la manito. Sí, justo. Dé clic donde dice participantes. Y en la ventanita, en la parte inferior, ahí le sale. Seco. Entonces ustedes ahí van a ver en esa misma ventanita quienes han levantado la mano, ¿no es cierto? Eso sale a todos. Puede estar en español o en inglés, cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Si está en inglés, ahí dirá raise hand. Yes. ¿Sí? Y obviamente, más a la derecha, pues algo de reacción, pero eso es más como para aplaudir o para poner un ok, más que para participar. ¿Sí? Entonces, revísele nuevamente. ¿Sí? Entonces, genial. Ya, espero que lo haya encontrado y regresamos a... Entonces, joven Peña Quispe, cuénteme. ¿Le encontró o no le encontró? Vamos, Inge. Ya le encontré. Muchas gracias. De verazo, ¿ya? Entonces, ahorita todos Gracias, Inge. pueden bajar la mano. ¿Ya? Ok, entonces de esa forma, bueno, ahorita les bajo la mano. Si tienen dudas o cualquier cosa, no se olviden. Dan clic ahí y les damos la palabra. En cualquier instante de la clase, no hay problema. Ya, aquí les decía formato paper. Regresamos a los foros. Joven Zavala, cuente. ¿Alguna duda? Sí, Inge. Cuente. Usted indica que al rato de o en las clases vamos a tener participación con preguntas que usted haga. Ujú, Si me equivoco en la respuesta de la pregunta que usted hace, ¿qué pasa? ¿La participación cuenta o no cuenta? claro. O sea, el objetivo en clase es resolver esas dudas. Y generalmente se dice, ¿no es cierto? Cuando se equivoca, se aprende en clase. Y en la prueba, ahí sí estamos graves. ¿Sí? Entonces, Claro. el objetivo es que interactúen. No se evalúa si está bien o mal. Solo la participación. Ah, ya. Listo, Inge, muchas gracias. Listo, jóvenes. Ya. Entonces, continuando, ¿no es cierto? Entonces, joven Marmolejo, cuente. Ingeniero, sí, sobre lo de las tareas en los Ujú, papers. ¿Usted tiene algún modelo específico de un paper que se haya manejado para podernos regir a ese? correcto. En la ventana de inicio, en la plataforma, justamente en la semana de inicio, ahí están dos documentos, como les comentaba, un documento en PDF y un documento en Word. Entonces, el documento en PDF es el ejemplo de este documento que fue publicado, ahí tendrán los autores y todo eso. Y el documento en Word es el formato del documento, la estructura, es decir, tamaño de letra, márgenes, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso está en la plataforma. Al foro. Nuevamente, las consultas, cuestionarios y tareas, por favor, realícenlas a tiempo y las entregas en el link de su paralelo. ¿Sí? Está colocado tipo de tarea, el número de tarea y el paralelo al que pertenece. Por lo que esperaría que no entreguen en paralelos diferentes para no tener inconvenientes. ¿Sí? Por favor. Realicen la tarea y entreguenla en su paralelo. ¿Sí? Si no, va a tocar ponerles terapia, dice, que entregan en paralelos diferentes. Obviamente no porque desconfíe de que hicieron o no a tiempo, sino que cada paralelo tiene diferentes horarios. ¿Sí? Por eso. Y es medio complicado estar revisando paralelo por paralelo a ver si han entregado o no. Entonces, por favor, mucha atención con eso. A excepción de los cuestionarios o tareas que sean para todos, que haya un único link, generalmente eso es para las pruebas, alguna evaluación. Eso es un link para todos los paralelos, no está definido por cada uno, ¿sí? Eso es en general.
Descontando esa clase de tareas, las demás siempre están identificadas, tanto foros como consultas y cuestionarios. ¿Sí? Entonces, como siempre y en toda clase, vamos con su carta de compromiso, que va a ser su primer 10. Entonces, ¿qué es la carta de compromiso para quienes? Denme un momentito. Lo busco. Le encuentro, denme un segundito. Se nos cayó la carta de compromiso. Ya. Entonces, esta tarea la vamos a realizar justamente en este momento. La característica es que la van a realizar en su cuaderno. Va a ser a mano. No se aceptarán o no se calificarán, mejor dicho, porque la plataforma se acepta la entrega de documentos. No se calificará si la entrega la hacen en un documento de Word o en cualquier otro editor de texto. Esta tarea la vamos a realizar en este momento. Sí, van a sacar una hojita con puño y letra, no letra de doctor, sino un poquito más clara, y la vamos a completar. ¿En qué consiste esta carta de compromiso? Pues en todas las actividades que ustedes se comprometen a cumplir en este semestre, en esta materia. Entonces, obviamente, vamos a colocar la fecha, ¿cierto? El título se llama carta de compromiso, carta compromiso, y vamos a empezar colocando, ¿no? Ponen sus nombres y apellidos completos, ponen su documento de identidad, estudiante de la carrera de ingeniería, me parece que son de telecomunicaciones, ¿no es cierto? En la materia de comunicaciones 1, se comprometen a. Les he puesto 5 tareitas que espero cumplan a cabalidad para que no tengan inconvenientes. La primera, obviamente, es revisar la plataforma cada semana y de forma periódica y no solo los avisos. ¿A qué me refiero? Vamos a buscarle a la plataforma donde está. ¿Dónde está? Chévere. Ya. Entonces, generalmente, ¿no es cierto? Suelen decir, profe, no hice la tarea porque justamente en la parte derecha suelen aparecer los avisos y suelen decir, no me apareció el aviso del foro, no me apareció el aviso de la prueba, etcétera, etcétera. ¿Así? Entonces, el objetivo es que ustedes no revisen solo esos avisos en la parte derecha o dependiendo de cómo hayan configurado su plataforma, sino que ustedes revisen cada semana qué tareas están destinadas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a revisar qué enlace se ha puesto, obviamente la videoconferencia, el foro por paralelo, ahí están las fechas permitidas, las actividades que deben realizar, ¿sí? Ahí les sale con la fecha de entrega por paralelo y las evaluaciones, ¿sí? Por favor, revisen por semana, no únicamente los avisos que pueden o no salir en su plataforma. Y de esa forma nos evitamos del profe, no vi el deber que tocaba hacer. ¿Sí? Ojo con eso. Perdón, les compartí mal. Esa, ya. Listo. Entonces, ese va a ser su primer compromiso para este curso. Lo siguiente, obviamente, como van a revisar la plataforma, ustedes van a realizar todas las actividades a tiempo y sobre todo van a entregar en el link de su paralelo. Lo siguiente es una actividad que estaría por más colocarla, el no copiar ninguna actividad, ¿sí? Por ende, como confío en ustedes, van a realizar todas las actividades con honestidad, responsabilidad y ética. Valores muy importantes y espero los tengan presentes en todas sus actividades.
van a cumplir con los reglamentos de justificación de faltas, tanto para asistencia como para tareas. ¿Por qué la coloco? Por reglamento, ¿sí? El registro de asistencia, cada docente lo debe realizar en un plazo de 24 horas. ¿Por qué? Ustedes, si no asistieron a una clase, tienen un máximo de 8 días para realizar la justificación. Dado esto, es medio complicado que ustedes digan, es que no puedo asistir el lunes, profe, voy a asistir en otro horario. Sí, traten de asistir en su paralelo. Salvo ciertas excepciones que no se deben convertir en comunes, se podría validar cualquier otra opción, ¿sí? Pero si no van a poder asistir a las clases, pues realicen la justificación. Recuerden que se puede también perder la materia por inasistencia. Esta justificación, recuerden, es a través del SIGE, no requiere nada presencial, ¿sí? Ya. Eso en cuanto a las asistencias. En cuanto a las justificaciones para tareas, algo que para los que ya han recibido clases conmigo deben conocerlo y los que no, pues les recordamos. Para realizar entrega de deberes que no entregaron por X motivo, sí, no quiere decir que está del todo cerrada la posibilidad de que no puedan entregar un deber atrasado, pero para realizarlo, ustedes deberán justificar el por qué no entregaron el deber en el periodo que estuvo disponible. Es decir, si nosotros hoy revisamos la carta de compromiso, esto está habilitado para subir hasta la próxima clase, es decir, el próximo lunes, ¿qué fecha es lunes? Lunes 13 de abril, ¿sí? Entonces resulta que las personas que no cumplieron con el segundo compromiso de realizar sus actividades a tiempo, dejaron al último y algo pasó, ¿no es cierto? Se saturó el internet, les botaron de la casa, se pelearon con, no sé, cualquier cosa pudo suceder, se les fue la luz, más en esta época no se sabe, todo puede pasar y no entregaron el deber. Entonces, para realizar la entrega de este deber, se requiere una justificación del por qué no entregaron, si la tarea estuvo disponible desde hoy 6, ¿por qué no entregaron el 7, el 8, el 9, el 10 hasta la fecha límite? ¿Sí? Esa justificación me la hacen llegar vía correo electrónico por el momento, o si no, tienen que entregármela físicamente. Y de esa es la única alternativa que tienen para entregar cualquier tarea, sea foro, sea consulta, prueba, etcétera. ¿Sí? ¿Claros o no claros? Con la parte de la justificación de faltas. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas o consultas, sí, entonces culminan esta pequeña carta de compromiso poniendo atentamente su firma, huella digital, Dios, patria, libertad, y lo entregan. Por el momento, sí, esta tarea no requiere que la culminen, como es a mano, pues les daremos, que será un par de minutos para que terminen de copiarla. Y obviamente para subirla a la tarea, ustedes deberán, no sé, si desean, escanean la hoja de su cuaderno o le toman una foto, siempre y cuando esté clara y la suban, ¿sí? En formato imagen, en cualquier formato de imagen, que es lo que acepta la plataforma, o en formato PDF o Word. De ustedes depende, pero lo que se va a evaluar es que esté hecho en su cuaderno, ¿sí? Chévere. Entonces les damos 2 minutitos para que terminen y de ahí continuamos con la materia. Sí, por favor, pongamos el cronómetro y me avisan.
¿Listo? ¿Podemos continuar? Entendería que sí. ¿Cierto? ¿No? Esperamos un minutito más. Profe, 2 disculpe, minutos. Cuente. ¿dónde hay que subir esta carta de compromiso? En la plataforma, sí, en la semana 1, se encuentra el link que dice carta compromiso. Bueno, Revisémoslo. vale. Gracias. Déjeme revisarle. Sí, está. Solo así por si acaso nomás, ¿no? Sí, sí se encuentra creado el link por paralelo. Junto al lado del foro se encuentra creado. Joven Gualotuña, cuénteme, ¿cuál es su duda? Era para eso, profe, para preguntarle Ah, en ya. dónde estuvo Entonces, la carta de ya, ver, compromiso. entonces ya le bajo nomás la mano. No problema. Ya, jovenazo. Listo. 2 minutitos. Ya, podemos continuar. Listo. ¿Dónde estábamos? Genial. Listo. Sí, entonces, esa es su primera tarea. Su primer 10 esperaría. No se olviden, esta primera tarea es a mano. La carta compromiso y con eso nos familiarizamos con la plataforma. Nuevamente por recordarles, ¿no es cierto? El mínimo para que no pierdan por inasistencias es del 80% de todas las asistencias. De ahí la importancia de justificar cualquier falta que tengan durante el semestre. Recuerden, la inasistencia es por hora, no por clase. Eso quiere decir que si ustedes faltaron a una materia o a una clase, ustedes tienen menos 2 asistencias, ¿no? Ojo con eso. Lo que les contaba, que el registro se lo realiza de forma diaria, lo que complica que ustedes puedan asistir en cursos diferentes. Máximo tienen 8 días para justificar las inasistencias y obviamente todo ese trámite es a través de la plataforma. ¿Sí? Sin más preguntas, tal vez ahí vamos a comenzar con la revisión de la materia. ¿No hay preguntas? ¿Todo clarísimo de la forma en que se va a evaluar la materia y las tareas? Listo. Entonces, como primer tema, sí, en términos de revisión, vamos a ver sobre las magnitudes físicas. Tal vez alguien que me cuente qué entiende o qué conoce sobre qué es una magnitud física. Alguna definición que me puedan dar sobre la magnitud física. Vamos a algún voluntario que desee participar. No, no se preocupen, les hacemos participar entonces. Bueno, vamos. Joven Orozco Andrés, cuéntenos, ¿qué conoce o qué ha escuchado sobre magnitudes físicas? Sobre las magnitudes físicas, puedo decir de que mm, son con lo que se puede observar, todo lo que se puede observar en cuestión de longitudes. Ya, genial, muchas gracias. Joven Lalaleo, ¿qué opina? Ahí me escucha, Inge. Sí, cuéntenos, Ya. ¿qué opina? Bueno, las magnitudes físicas prácticamente son las unidades de medida que tenemos mediante tablas o argumentos de diferentes tipos de autor, ¿no?
Son ¿Una más cosas. magnitud física es una unidad de medida? ¿Es lo mismo? A ver, serían, a ver, no. Una cantidad medible sería Una de un magnitud, sistema. una cantidad medible. Chévere. Muchísimas gracias. Joven Peñaquispe, cuéntenos, ¿qué opina? Dije, Cuéntenos, le ya. escuchamos. Bueno, las magnitudes físicas en sí son, valga la redundancia, magnitudes que se encuentran en el ambiente. Magnitudes del ambiente. Chéverazo. Muchas gracias. Ya. Tomando en cuenta lo que nos han dicho sus compañeros, una magnitud física en forma general es todo lo que es sujeto de medición. Es todo lo que se puede medir. Todo efecto o situación a nivel de la Tierra que como seres humanos nos gusta medir. Ejemplo, ¿no? En términos ya de física, lo que es la longitud, la masa, el tiempo, lo que es la intensidad de corriente y en fin, otros tipos de magnitudes o cantidades físicas. Eso es una magnitud física. Ojo, no confundir, una magnitud no es una unidad, ¿sí? La unidad ya es la representación o en qué se está midiendo esta magnitud o cantidad física. La longitud se mide en metros, ¿no es cierto? Que es la unidad de medida del sistema internacional, que es uno de los sistemas más utilizados, ¿no es cierto? La intensidad de corriente, su unidad de medida es del amperio y obviamente el símbolo que ustedes ya conocen. Y como ustedes pueden observar, ¿no es cierto? En la parte derecha hay un pequeño ejemplo de estas tres definiciones. La magnitud física o cantidad física puede ser duración, longitud, etcétera. Es el fenómeno que deseamos medir. La medida, obviamente, es el valor o el número de esta magnitud física o de lo que se quiere medir en términos de tiempo, ¿no es cierto? 45. ¿Qué unidades? Minutos, segundos, horas, etcétera. La longitud, metros, kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esas definiciones que generalmente se suelen confundir. Entonces, ya saben lo que es una magnitud. En general, es todo aquello que puede ser medido. ¿Sí? Chéverazo. Entonces, avanzando, si no hay dudas, señorita Pintado, cuéntenos. Disculpe, ingeniero, el volumen también es una magnitud física. Correcto. El volumen es una magnitud física. ¿Qué unidad tiene el volumen? Puede ser el litro, el ¿cómo es? Centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, el volumen es la magnitud. Es todo aquello que puede ser medido. Ah, ya, gracias, Inge. ¿Ya? Chéverazo. Ya, entonces, vamos con la siguiente. Antes de revisar algunas definiciones de comunicaciones, me van a ayudar respondiendo. Wow, se cerró esto. A ver, vamos a poner en él, o van a colocar en el chat, ¿sí? Espero que todos me respondan. ¿Qué es comunicación? ¿Qué entienden por la palabra comunicación? Sí, demos unos 2 minutitos. Coloquen lo que ustedes entiendan por comunicación. Desearía ver 10 respuestas. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos viendo qué es comunicación. ¿Sí? Por favor, coloquen en la ventana del chat qué entienden por la palabra comunicación.
3, vamos, 3 respuestas. Me faltan 7 estudiantes. Démosle unos cuantos segunditos más. No es necesario que hagan una búsqueda rápida en Google, sino que me interesa que coloquen lo que ustedes conocen o ustedes entienden por comunicación. Me falta alguien. Alguien no responde, veamos. Sí, me falta una respuesta. De unos 30 segunditos más. Unos 30 segundos que parezcan 5. Genial. De las respuestas, vamos revisando, ¿no es cierto? ¿Qué nos han contestado? Nos dice interacción entre un emisor y un receptor por un medio de comunicación. Es el intercambio de información de un emisor y un receptor. Es un medio para transmitir un mensaje. Es el acto en el cual se puede intercambiar información entre uno o varias personas. Es un tipo de transmisión de señales por medio de un código con transmisión y recepción. Es un medio de transmisión. Interacción entre dos o más personas. ¿Sí? Chévere. En forma general, viendo la imagen, ¿no es cierto? La comunicación es simplemente el intercambio de información, no necesariamente entre dos personas, ¿sí? Es intercambiar información. Eso es la comunicación. Ahora bien, partiendo de la palabrita comunicación, hay otra definición que es telecomunicaciones. Vamos buscando algún voluntario que nos ayude a definir qué será telecomunicaciones, partiendo de lo que ustedes ya me han contado de qué es comunicación. ¿Qué será telecomunicación? ¿Algún voluntario? Joven Gualotuña, cuéntenos, ¿qué será? De pronto puede ser usar un medio electrónico para comunicarnos. Usar un medio electrónico, genial, muchas gracias. Vamos a ver quién más. Joven Peñaquispe, cuéntenos. Ya, es la acción de realizar comunicaciones, ¿sí? Mediante medios de recepción y transmisión, pero a largas distancias. Genial, muchísimas gracias. Joven Núñez, ¿qué podría agregar o qué opina usted de qué es telecomunicación? Ya, para mí las telecomunicaciones es lo que, como dije antes, el envío de datos entre un emisor y un receptor, pero en este caso en telecomunicaciones serían con ondas electromagnéticas. Genial, muchísimas gracias. Telecomunicaciones, tomando algunas de las definiciones dadas por los compañeros, en efecto, es el intercambio de información, pero la principal característica es que es a larga distancia, independientemente de que se utilice. Es así que, por ejemplo, no por ejemplo, tomando la definición que nos da la UIT, si han de haber escuchado, o por ahí, si no, ya les dejo la cuñita. La UIT es un organismo internacional que rige las telecomunicaciones, para los que no lo conocen. Este organismo está adjunto a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas. La UIT se dedica netamente a lo que es la regulación de las telecomunicaciones, ¿sí? Esta organización da como definición a las telecomunicaciones al intercambio de información a larga distancia, información de cualquier tipo, voz, video, datos, etcétera, utilizando cualquier medio de transmisión, sea, sea guiado o no guiado, de los que están inventados y están por inventarse.
Esa es la definición que da la UIT de telecomunicaciones. ¿Sí? ¿Cómo la leo? Cuéntenos. Inge, en este organismo que dice de la UIT, de lo que se refiere a la regulación de las telecomunicaciones, ¿esto aplica por países o es en conjunto aislado, digamos, Europa tiene su UIT, América tiene su UIT, o es en general a nivel global? La OIT es a nivel global. ¿Sí? Ellos rigen las telecomunicaciones para todos. Está conformado por 192, bueno, no recuerdo exactamente las cantidades, está conformado por países, está conformado por universidades, está conformado por empresas privadas, todas dedicadas a la investigación. Entonces, este organismo nos regula a todos, ¿sí? Lo que hace cada país es basarse en estas regulaciones y crear la normativa. ¿Sí? Y ahí aparece una materia que se da en la carrera que es marco regulatorio. ¿Sí? Entonces ahí se revisa todas esas cuestiones de cuestiones legales, ¿sí? Y de normativa. Pero es a nivel global. Joven Orozco, cuéntenos. Sí, sí me escucha, Inge. Cuente, Inge, o sea dígame. que estos son como que las normas que deberíamos cumplir para las telecomunicaciones. Algún dispositivo que creamos o algo así. No necesariamente para un dispositivo, ¿sí? En términos de telecomunicaciones, lo que hace la UIT es decir, la banda tal se utiliza para tal servicio de telecomunicaciones. Por ejemplo, la radio, la televisión. Y ese servicio lo utilizan netamente para eso. Entonces, de O esa sea, forma, no es que en esta banda y que es para la radio, lo que escuchamos la radio FM, alguien puede utilizar para, qué sé yo, dar internet, ¿sí? pues es el tipo de medio de comunicación que va basado. También incluye medios de comunicación, incluye tipos de modulación, incluye banda de frecuencia, incluye medios, longitudes de onda, incluye todo. Es la normativa que rige todo lo que es telecomunicaciones. Y como dice, telecomunicaciones, comunicación, todo lo que nos permita realizar el intercambio de información. Eso rige la UIT, ¿sí? Lo que Listo, Inge, hace gracias. cada país es adaptar esas normativas a su estructura jerárquica. Sí, por eso es tema de otra materia. Pero en forma general, eso nos rige en todo lo que es las telecomunicaciones. Pues ellos nos dan esta definición. ¿Sí? Comunicación a larga distancia por cualquier medio, que sea inventado o que esté por inventarse. ¿Sí? Entonces no es que yo pueda inventarme cualquier cosa y automáticamente yo puedo interferir en otro medio de comunicación o en otra banda, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso en términos de comunicación. En términos generales, cualquier sistema de comunicación posee tres elementos básicos: la fuente, el destino y el medio de transmisión. La fuente es quien genera el mensaje que se desea enviar, ¿no es cierto? Como ven en el ejemplo, la forma más simple o el ejemplo más simple de comunicación es la conversación. Obviamente existirán otras formas de comunicación más antiguas, pero vamos a basarnos en esta, ¿no es cierto? La conversación, tenemos el emisor, quien es el que genera el mensaje, el canal, que pasa a ser el medio por el cual va a viajar el mensaje, y obviamente quien lo recibe. Esos son los tres componentes. Obviamente, dependiendo del tipo de sistema de comunicación, del servicio de telecomunicaciones que se desee brindar, pues aparecen más elementos, ¿no es cierto? Los transmisores, receptores, moduladores, amplificadores, etcétera. Pero los tres elementos básicos son estos tres: la fuente, el medio o canal de transmisión y el destino. Eso en cuanto a los sistemas de comunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, manteniendo esos tres elementos, aquí tenemos el ejemplo de una
de un sistema de comunicación mucho más avanzado y que incluye otros elementos, como el de la famosa PCTN. ¿Alguien ha escuchado qué es la PCTN? Por ahí tal vez. No, nadie. Chévere. La PCTN, de las siglas Public Switching Telephone Network, hace alusión a la red de telefonía pública, la que produce o la que brinda el operador público CNT, únicamente la telefonía. No es la telefonía móvil, eso es otro servicio de telecomunicaciones, ¿sí? Tenemos la PCTN. ¿Qué incluye la PCTN? Tenemos una red ya mucho más compleja que la que se tendría cuando dos personas conversan, ¿no es cierto? Tenemos equipos de switching, de routing, tenemos fibra óptica, cable de cobre, etcétera. Tenemos un conjunto de elementos que la hacen a esta red más compleja. Pero ¿cuál es el objetivo de esta red? Pues intercambiar información entre dos extremos o entre dos usuarios, ¿no es cierto? Y aparecen otros elementos, como por ejemplo los transductores. ¿Alguien ha escuchado o alguien conoce qué es un transductor? ¿Me puede ayudar? No. Bueno, busquemos por aquí algún voluntario. Joven Marmolejo, cuéntenos. ¿Qué opina? ¿Qué será un transductor? Es como es un transformador, eh, es, bueno, en este caso estaría en los tres canales, en el transmisor y en el receptor. Un transformador. Pues, transformaría en este caso, para mí, la parte de la voz en ondas eléctricas para poder ser transmitida mediante el canal. Genial. Veamos. Muchísimas gracias. Veamos quién más nos ayuda con algo adicional. ¿No hay voluntarios? Chévere. Joven vizcaíno Pablo, cuéntenos, ¿qué opina? ¿Qué será un transductor? Igual, Inge, creo que es un transformador, como dijo el compañero, sí, no, desconozco. Desconocen. Y lo peor es que se ha utilizado. Pero ya le revisamos eso, ¿sí? Joven Núñez, ¿qué opina? Cuéntenos. El transductor es como un ejemplo más simple, ¿no? Por ejemplo, usted tiene un micrófono y el micrófono adentro tiene un receptor, un diafragma. Ese es un transductor. Transforma nuestra voz en ondas electromagnéticas para transmitirlas y luego reproducirlas por un altavoz. Genial. ¿Alguien más? Tal vez algún comentario adicional. No. Recuerden, también la participación la pueden hacer por el chat. Tomando de las definiciones que han dado sus compañeros, sí, en efecto, un transductor es un transformador, pero no tanto transformador, es un conversor para darle en forma general, porque hay varios tipos de transductores. Este elemento es el que convierte de un tipo de señal o un tipo de energía a otro. Como nos mencionaba el compañero Núñez al final, habló del micrófono. El micrófono, el micrófono convierte señales del tipo audibles, con señales sonoras, a señales eléctricas, ¿sí? Cambia de un tipo de energía a otro. Eso es lo que hace un transductor y eso es lo que hace un micrófono. No necesariamente como dijo, no como nos dijo el compañero, a señales electromagnéticas, ¿sí? Ese es otro tipo de señales. A señales eléctricas convierte el micrófono, ¿sí? Un transductor equivalente o que hace la operación inversa del micrófono es el parlante, ¿no es cierto? Capta las señales eléctricas y saca las señales de audio. ¿Quién me ayuda con un ejemplo de otro tipo de transductor, pero que ya se utiliza en todo sistema de comunicaciones o en cualquier sistema de comunicaciones del tipo analógica? Joven vizcaíno, cuéntenos, Palacio. Sería un micrófono, Inge. ¿En comunicaciones?
Claro, Otro ejemplo, porque ese ya le mencionamos. Otro ejemplo. en este caso, teclado de una computadora. El teclado. No, no va por ahí. El transforme. ¿Quién más nos puede ayudar? Otro ejemplo. Joven Lalaleo, cuéntenos. Podría ser el táctil, por ejemplo, de las computadoras, porque tenemos una onda sensible, se me fue el nombre, se me fue el nombre del hombre del táctil, Presión. ¿no? No, La, no, la presión la cambia en tenemos señales eléctricas. una capacitiva, tenemos un capacitiva y transforma también a a ondas eléctricas. Eléctricas. No, en comunicaciones analógicas. No va por ahí. El transductor más común. Joven Gualotuña. Me parecía que estaba alzando la mano. Cuéntenos. Profe, Cuente. podría ser el teléfono, el fijo de casa. El teléfono entra dentro de los ejemplos ya dados, micrófono y parlante. Sí, sí es un transductor, pero no es el que estamos viéndolo en comunicaciones. Joven Orozco, cuéntenos. Inge puede ser un router. ¿Un router? ¿En qué sentido el router? ¿O qué En parte la del router? parte, porque entraría, digamos, o puede ser una antena análoga que transmite señal de datos. ¿El router o la antena? La antena. La antena, correcto, sí. Ese es el elemento transductor utilizado en comunicaciones. Una antena convierte qué señales, las señales eléctricas, que es las que se manejan toda la información, y las transforma a señales radioeléctricas para que viajen a través del medio no guiado denominado el aire. Ese es otro transductor, ¿sí? En efecto, no el router, sino la antena. ¿Sí? Correcto. Sí, entonces ahí tenemos, hay varios ejemplos de transductores. Pero en comunicaciones, uno de los más utilizados, la antenita. ¿Sí? Entonces, el objetivo del transductor es convertir un tipo de energía a otro, cambiar un tipo de señal a otro. Todo esto con el objetivo de poder obtener un intercambio de información. ¿Sí? Ahora bien, antes de pasar con algo de comunicaciones, ¿no es cierto? En esta materia vamos a revisar la base de las comunicaciones, es decir, vamos a hablar de las comunicaciones del tipo analógicas. Obviamente, las definiciones vistas en este tipo de comunicaciones son aplicables a otro tipo de comunicaciones como las digitales. En definición es lo mismo. Lo que cambia, obviamente, es la parte matemática en términos de cálculo y la forma en que se codifica y se transmite la información. Pero en términos de definiciones es lo mismo. Entonces vamos a ver sistemas de comunicación del tipo analógica. Entonces, avanzando, ¿no es cierto? Tenemos, cuando se habla de comunicaciones, la forma en que se intercambia esta información. Entonces, una de estas formas, o los modos de transmisión también conocidos, es la del tipo simplex. Alguien que me ayude, ¿qué conoce o qué cree que significa simplex? ¿A qué hace alusión la palabrita simplex cuando hablamos de comunicaciones? Joven Núñez, ¿qué opina? De modo simple es cuando solo se puede enviar datos más no recibir al mismo tiempo. Genial. ¿Alguien más que nos aporte con algo más? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? No. A ver, vamos buscando algún voluntario. Señorita Pintado, cuéntenos, ¿qué opina? ¿Qué será una transmisión simplex? Es aquello que, o sea, eso más o menos como una dirección Más o que menos. solamente está deshabilitando al receptor. Ya. Chéverazo. Joven Gualotuña, muchísimas gracias. Cuéntenos.
Profe, puede ser que transmite un solo tipo de información, puede recibir o enviar un solo tipo de información. Un solo tipo. Chévere. Genial, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Joven la leo. Joven la leo. Cuéntenos, ¿qué será? ¿Ahí me escucha, Inge? Sí, cuéntenos. Ya, tal vez es la transmisión de equipos de 1 a 1, o sea, no hay otra interferencia ahí por medio. Otra interferencia de por medio. Genial. Gracias. Joven Orozco. ¿Y qué Antes puede ser la transmisión por un solo canal? transmisión por un solo canal. Severazo, gracias. Reuniendo o haciendo alusión a todas las definiciones que nos han dado los compañeros, en efecto, la comunicación en modo simplex hace alusión a un solo canal y la transmisión en un solo sentido. Es decir, el equipo A es el único que podrá enviar información al equipo B, más no el equipo B hacia el equipo A. Es en una sola dirección. ¿Algún ejemplo de este tipo de transmisión? Cuéntenme. ¿Qué servicio de telecomunicaciones que hayan utilizado, usen o hayan escuchado creen que funciona en modo simple? ¿Algún voluntario? Joven Zavala, cuéntenos. Inge, podría ser los audios de WhatsApp. Podría ser los audios de WhatsApp. Ya respondemos, ya le aclaramos eso. Chévere. ¿Alguien más? Joven Orozco, ¿qué opina? ¿Algún ¿Y qué ejemplo? puede ser un medio de comunicación que se utilizaba antes? Era el Viper. El Viper, severazo. Genial. Vamos viendo otro ejemplo. Joven Marmolejo, cuéntenos. Puede ser, es la televisión, la radio, ya que solo podemos recibir información y más no enviarla, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Joven Gualotuña, Podría ser una exposición mediante comunicación con cable HDMI. por cable HDMI. Ya, puede ser, muchísimas gracias. Joven Palacios, ¿qué opina? Inge, sería también los walkie-talkies. Usted puede hablar, mientras habla no puede recibir. Los Puede, walkie-talkies. o sea, bien puede transmitir o recibir, Ya, pero no al mismo tiempo. genial, ya, ya revisamos eso. Sí, gracias. ¿Quién más? Ya, a ver. Ejemplos de transmisión simplex es obviamente los mencionados de televisión y la radio, pero la televisión tradicional que se conoce, la televisión analógica y la radio, ¿sí? Esos son ejemplos de tipo simplex. Los walkie-talkies no entran tanto dentro de la comunicación simplex. Tienen la función simplex, pero el servicio de telecomunicaciones está destinado para otro tipo de modo de transmisión que ya le vamos a ver más adelante, ¿sí? Los audios de WhatsApp, esos definitivamente no, ¿sí? Porque en el mismo chat usted puede interactuar con la otra persona, ¿no es cierto? Esta persona le envió su audio de WhatsApp y el que recibió le puede devolver otro audio, sí, ¿no es cierto? Entonces no aplica. Entonces, modo de transmisión simplex, tenemos la radio, la televisión. Los sistemas walkie-talkies, que ya les comentaré en cuál entran, no entran exclusivamente en el modo de transmisión simplex. ¿Sí? Por definición, transmisión simplex, una dirección, ¿sí? Un solo canal.
y el otro equipo solo puede captar la información, no puede interactuar. Eso en cuanto al modo de transmisión del tipo simplex. El siguiente es el modo de transmisión del tipo duplex, el cual tiene dos clases. La primera clase, el modo de transmisión half duplex, ¿sí? En este ingresa el ejemplo que nos dio el compañero de los walkie-talkies. El servicio de telecomunicaciones se le conoce como el servicio troncalizado, de los radios troncalizados. ¿Por qué se le llama HAL duplex? Porque el equipo A envía información hacia el B, pero no puede el equipo B enviar información hacia el equipo A al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si tomamos el ejemplo que está en pantalla, si solo vemos la parte superior, tenemos una transmisión del tipo simplex, pero por el mismo canal, ¿no es cierto? Yo puedo reenviar información del equipo B al equipo A. Entonces, este intercambio de información no se da al mismo tiempo, por eso se le llama half duplex. Es decir, tengo dos equipos y yo ya puedo realizar el intercambio de información en las dos direcciones empleando el mismo canal. Sí, por eso se podría decir que los radios walkie-talkies no entran dentro de la simplex, sino de la half duplex, a pesar de que si tomamos el sistema en partes, viene a ser como una transmisión simplex, ¿sí? Aquí entra el servicio de half duplex. Los servicios troncalizados no solo son los walkie-talkies, también son los equipos que utilizan, por ejemplo, los taxis, ¿no es cierto? Las cooperativas de taxis, de buses, ese es el servicio troncalizado y funciona de esta forma. Que el dispositivo que nos permite esa comunicación pueda trabajar en modo simplex, eso es ya parte del sistema, pero al servicio de telecomunicaciones en general ingresa dentro de lo que es half duplex, ¿sí? Se intercambia información, pero no al mismo tiempo. Ese es el primer modo de transmisión del tipo duplex. El siguiente se lo conoce como full duplex. Este quiere decir que yo puedo enviar y recibir información por el mismo medio o canal al mismo tiempo, ¿sí? Claro ejemplo de esto es la telefonía móvil o el teléfono convencional que se utiliza, ¿no es cierto? Nosotros podemos intercambiar aquí información al mismo tiempo. Mientras que el equipo A esté enviando información al B, el equipo B también puede enviar información hacia el equipo A. Ejemplo de full duplex también puede ingresar lo que es la televisión, pero no la convencional o la analógica, sino la televisión digital, ¿sí? Que es otra materia que ustedes verán en décimo, pero en términos generales, la televisión digital, para los que se han fijado, ¿no es cierto? Actualmente ustedes han visto el canal X, canal de Don Alfonso, cualquiera, que hay el canal tradicional que hemos visto y aparecen otros dos canales que dice SD y HD. Ese es la famosa televisión digital. Pero la televisión digital no es únicamente mejorar la calidad. En términos de características entra lo que es la interacción. ¿Sí? Señorita Pintado, cuéntenos. Disculpe, ingeniero, también podría ser la computadora, modo de transmisión full duplex, ¿o no? ¿La computadora o la información que se envía a través de la red de datos de la Sí, computadora? la que se envía, por ejemplo, LAN. En efecto, red LAN, red WAN, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de red de datos, full duplex. Ah, ya. Joven Gualotuña, cuéntenos. Profe, aquí en la comunicación full duplex sería la comunicación IP. En efecto, sí, por el mismo medio intercambio información al mismo tiempo. Por ejemplo, la videoconferencia utiliza el protocolo IP en redes, ¿no es cierto? Estamos intercambiando información, ustedes pueden hablar y yo también estoy hablando al mismo tiempo, ¿no es cierto? Obviamente con ciertas cosas que se llama latencia, pero entra dentro de lo que es full duplex. ¿Sí?
interacción o intercambio de información empleando el mismo medio y el mismo canal. ¿Sí? Entonces les contaba, ¿no? La televisión también entra dentro de este full duplex, pero la televisión digital, ya que obviamente no es un servicio que se lo haya palpado, pero es el objetivo de la televisión digital es poder interactuar. Es similar a que con su control remoto se pueda realizar una encuesta. Están en un programa X y lanzan una encuesta y usted responde en sí, no. Por ahí va la televisión digital. Otras aplicaciones es la de telemedicina a través de la televisión digital, pero esas son cosas que están en prueba y no se ha visto todavía, pero esperemos algún día se pueda verificar, ¿sí? Porque eso de la televisión digital se viene apagando desde el 2007, me parece, pero todavía se seguirá apagando, al menos un añito más, ¿sí? Entonces tenemos los tres tipos de comunicación. Las simplex y dentro de la duplex, la half duplex y la full duplex. Independientemente de que sea una comunicación analógica o digital, este modo de transmisión es el mismo, ¿sí? Eso en cuanto a los modos de comunicación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo clarísimo como el agua del machángara, como suelen decir. Joven Leo, cuéntenos. Inge, en lo que conversó usted de la televisión digital, que por ejemplo ahorita se puede interactuar entre SD y HD, pero estamos en un tiempo donde que el SD va a desaparecer. Entonces ahí va a haber, quisieron hacer, creo que hace unos años atrás, quisieron desaparecer aquí en nuestro país esta situación, pero hubo muchos inconvenientes. Y va a haber problemas, obviamente, con muchas personas. Y al saber eso, ¿usted piensa que se mantendrá las dos a largo plazo o igual se eliminará esta situación? A largo plazo, nos gusta o no, tenemos que eliminar. ¿Por qué? El objetivo de la televisión digital no es solo mejorar la calidad, como les decía, en términos de si es señal SD o HD, en términos de pixelaje de las imágenes, sino es el consumo del ancho de banda, a lo que vamos a ver más adelante. Mi canal, que ahora yo transmite un canal X, por ejemplo, Teleamazonas, esa banda de frecuencia que transmite Teleamazonas, con la televisión digital ya no solo va a transmitir Teleamazonas, sino pueden transmitir más canales. Entonces el objetivo de esta televisión digital es optimizar ese recurso y que ya no una estación de televisión ocupe esa banda, sino más de una. ¿Sí? Entonces, a la larga, si no querramos, nos toca. Entonces, las pruebas vienen desde el 2007, que ya vienen realizando. Entonces, la tecnología que defina cada emisora de televisión ya dependerá de ellos si van a transmitir en SD o en HD. Pero el objetivo es que transmitan y cambien, hagan el famoso apagón digital. ¿Sí? Entonces, ahí sí ya no es en cuestión de gustos. En términos de normativa que lo dio la UIT, eso va a cambiar porque va a cambiar. ¿Sí? Severazo. Entonces, avanzando, ¿no es cierto? La parte de Joven Núñez, cuéntenos. Profe, disculpe una pregunta y que me salga un poco del tema. No se preocupe. Respecto a lo que me dice sobre el apagón digital, el apagón analógico aún no sucede acá en el país y también eso va a pasar. ¿Y cómo procederíamos ahora? ¿A dónde vamos a ver la televisión? Esa es la parte que entra en reglamentos, o sea, en términos de normativa, el Estado ecuatoriano es el que tiene que solventar esa situación. Ahí entra la parte de pruebas. En un inicio se comentó de que a cada familia, para darle funcionamiento al televisor antiguo, debería tener un aparatito como el de cable, ¿no es cierto?, para que haga esa conversión y entraron en términos de costo. Entonces, todavía esa parte aún no se define. Hay algunas propuestas que aún no las aprueba la Asamblea, como en 800.000 debates que van, ¿sí? Entonces todavía aún no definen esa parte. Eso tendría problema para las televisiones antiguas,
Ya para las televisiones de LCD, todas esas que ya se van comprando actualmente, esas ya no tienen problema, eso ya recibe la señal, únicamente es tema de antena. Entonces, la problemática va por parte de los usuarios que todavía mantienen televisiones que utilizan tecnología de tubos, ¿sí? Esas televisiones grandotas y antiguas. Por ahí va el problema. Una. Y otra, el cambio de tecnología no lo hace el Estado, lo hacen las emisoras de televisión. Y a modo de forma general, lo que se ve en la materia de marco regulatorio, estas son empresas privadas. Entonces, el Estado lo único que les otorga es el uso de la frecuencia. O sea, nosotros como Estado, en teoría somos todos nosotros, somos dueños de la frecuencia. La empresa es la dueña de los fierros. Entonces, si el Estado dice para que usted siga funcionando en la banda tal, pues usted tiene que hacer ese cambio. Entonces, a las empresas que están dedicadas a eso, pues tendrán que cambiar los equipos si quieren seguir funcionando. Entonces, por ahí no es tanto el lío. El Estado dice cambie y se cambia. Y si no cambia, pues se le revierte la frecuencia. Eso ya son terminologías que se verán. Ustedes van a conocer ya en la materia de marco regulatorio, que también hay en la carrera y les ahondarán esa parte. ¿Sí? Por así, a grosso modo, las empresas dedicadas a la comunicación son privadas. Y si el Estado dice cambie de tecnología, pues a ellos les va a tocar cambiar de tecnología en términos de transmisores, antenas, etcétera. El único o la única parte que el Estado se preocupa es en la parte del usuario final, ¿sí? De las personas que no tengan esa televisión de última tecnología para que puedan recibir esa señal. ¿Sí? Entonces, pero ahí más o menos haber respondido su pregunta. Joven Leo, cuéntenos. En cuanto a este marco regulatorio que dice que, o sea, obviamente va a pasar dentro de nuestro país, en las empresas privadas que se van a regir a este marco, obviamente van a tener un cambio de equipamiento y esos, y usted como ingeniero, ¿el costo del cambio de equipos será bastante elevado o será no tan elevado para no, porque si es elevado, digamos, de una empresa privada, digamos, es demasiado elevado, entonces no va a poder cubrir lo que el Estado quiere. Entonces, usted, ¿qué punto de vista le daría ahí? En términos legales, alguna vez trabajé en esa parte, el Estado dice cambio. Si la empresa no está en la capacidad de dar ese servicio, pues simplemente se le revierte la frecuencia. Y no es que el Estado tiene derecho a compensar. En términos de empresa, cuando se hacen los proyectos, y por eso es lo que dura desde el año 2007, es lo que apareció esas emisiones de prueba, que ustedes han visto que los canales han presentado eso del canal SD y el canal HD. El Estado les dijo, tengan estas bandas de frecuencia, hagan pruebas para transmitir televisión digital. Si lo consiguen, chévere, si no, pues termina su concesión y se saca a concurso y alguien y otra empresa pues brindará el servicio. Entonces, para esa parte, el cambio de equipo sí es costoso, porque no es solo cambiar un equipo, es cambiar antenas, conexiones y algunas otras cosas, ¿sí? Que ya dependerá de qué tecnología tenga cada canal para que hagan esos cambios. Entonces, en términos privados, no es que se pueda meter mucho el Estado nuevamente. El Estado solo dice cambie, cambie, por ese lado. Joven Gualetuña, cuéntenos. Profe, una vez que se realicen estos cambios, como comenta, de la implementación o modificación de infraestructura, por decirlo así, los costos en este caso de esos cambios asumirían en este caso los consumidores finales, que seríamos nosotros, o no. ¿No? El costo del cambio lo asume la empresa privada, porque ellos transmiten y usted como usuario final o nosotros como usuario final decidimos si vemos o no el canal. No estamos pagando por el servicio de televisión abierta, ¿sí? Entonces, eso ya entra a cuestión de ellos, porque se supone que en los estudios que hacen los ingenieros de telecomunicaciones, los que se dedican a esta parte de normativa, pues hacen un estudio también de proyectos.
de cómo cómo va a retornar la inversión que hagan, con términos de propagandas, de marketing, venta de espacios publicitarios, cómo ellos retornan esa información, ¿sí? Entonces, los costos no lo trasladarían, no lo pueden trasladar al usuario final, porque nosotros no estamos pagando por el servicio de televisión abierta, a diferencia de lo que es la televisión por cable. El servicio es el servicio de audio y video por suscripción, así se llama, ¿sí? Ese servicio de telecomunicaciones se lo paga. Entonces ahí, si se va a hacer algún cambio, aunque a pesar de que es medio complicado porque es otra tecnología, es otra situación, ahí sí generalmente se pasa esos costos al usuario. Pero en términos de televisión abierta, al usuario no. Lo único que sobrecaería sobre el usuario final es dependiendo de la televisión que tenga. Pues si tiene una televisión antigua, tendría que comprar una de última tecnología, sino comprar esos equipos conversores, ¿sí? Ese sería el único gasto. De ahí no sobrecae. Chévere, ¿ya? Entonces, avancemos. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Vamos a ver una pequeña revisión de lo que se ha visto y algunas tareas que vamos a realizar en esta parte de comunicaciones, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos otros ejemplos de lo que es las magnitudes, ¿no es cierto? Por ahí la pregunta que nos hizo la compañera de volumen, también tenemos temperatura, la fuerza, su simbología. ¿Se acuerdan de los múltiplos y submúltiplos? Pues requiero que se acuerden de esas conversiones que hacían en la escuela, ¿sí? Entonces ahí tenemos todas las equivalencias en términos de múltiplos y submúltiplos, ¿no es cierto? Los mili, centi, femto, ato en términos de submúltiplos y los múltiplos como el kilo, mega, peta, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Obviamente para algunos ejercicios que vamos a ir resolviendo durante el semestre, ya cuando hablemos de una unidad que se llama el decibelio. Pero antes, ¿no es cierto? Vamos a recordar, aquí tenemos otros ejemplos de unidades derivadas que no necesariamente van relacionadas a comunicaciones, sino a otra materia, como por ejemplo la velocidad, el ángulo plano y unidades que sí se trabajan, que no están dentro del sistema internacional, como las vistas anteriormente, ¿no es cierto? Como las mencionadas aquí, sino que se derivan de o son compuestas de dos unidades principales, por decirlo de alguna forma, como es, por ejemplo, la frecuencia. El hertz es la unidad derivada, pero el hertz viene del inverso del tiempo, de la unidad de tiempo llamado segundo, ¿sí? Entonces, de ahí se deriva, de que parten de dos unidades del sistema internacional o de dos unidades primarias, como por ejemplo la velocidad, que es longitud sobre tiempo, ¿sí? Por eso se las conoce como derivadas. Y obviamente, aquí tenemos una pequeña tablita para los que no se acordaron de cómo realizar las conversiones. Cuando pasamos de los múltiplos a un submúltiplo, realizamos la operación de multiplicación por 10, dependerá de los saltos, ¿no es cierto? Y cuando pasamos de un submúltiplo a un múltiplo, pues hacemos la operación de división. Eso en forma general de cómo se realiza la conversión de unidad. Para hacerles un recorderis, porque ahí va la tarea de esta semana. Y como les mencioné, vamos a verificar o vamos a revisar conceptos sobre comunicaciones analógicas. Todo lo que vamos a ver en esta parte de comunicaciones analógicas se aplican a las comunicaciones digitales en términos de definiciones. Tenemos los elementos de comunicaciones, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos otros componentes del sistema que, como les mencioné, dependerá del sistema de comunicación, pues tendrá la complejidad. Ya aparecen los famosos transmisores, receptores, los moduladores, demoduladores, y así. Todo depende del sistema de comunicación. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia de la materia revisada así en forma general en esta primera clase?
¿Todo clarísimo? Como el agua del Machángara, como suelo decir. Sí, genial. Entonces, vamos a revisar qué tareas tienen para esta semana. La primera tarea, como les mencioné, el foro. No se olviden, espero que participen todos y así tendrán su siguiente 10. Está la carta de compromiso que está habilitada ya en la plataforma. Y la primera tarea, que es realizar unas conversiones. ¿Entre qué unidades? Algo que se ve en la parte de electrónica, ¿no es cierto? El vatio, en la parte de comunicaciones del hercio, en la parte de física el metro, para que practiquen. ¿Cómo es la entrega de esta tarea? Pues estos ejercicios los van a resolver en su cuaderno y para subir de evidencia a la plataforma, pues lo que van a hacer es capturar una imagen. Una imagen ya sea escaneada o por su celular. La cosa es que esta imagen sea clara, que la puedan subir a la plataforma. El archivo que lo van a subir va a tener su nombre y apellido y obviamente la extensión del formato que acepte la plataforma. ¿Sí? Eso en cuanto a la primera tarea. Va a ser en su cuaderno y luego suben la evidencia a la plataforma. No se olviden, todas estas actividades las deben realizar en el link correspondiente a cada paralelo. Por último, tenemos ahí dos pequeñas evaluaciones. Estas no están divididas por paralelo, sino están en forma general para todos los cursos. Es un pequeño cuestionario de magnitudes físicas y uno de conversión de unidades. El cuestionario de magnitudes físicas no tiene o no les va a salir una calificación, ¿sí? Sino un porcentaje de avance. Se requiere que lo complementen. Para este no tiene límite de intentos, pero para que se pueda activar el siguiente intento debieron haber culminado el primero. Es decir, si ustedes el primer intento que lo realizaron no completaron el 100%, no llegan al 100%, pues no lo pueden volver a hacer. Tienen que acabar ese intento. Por ende, no ingresen al cuestionario de magnitudes físicas y saben que solo entré a ver qué había y cerré. ¿Sí? Automáticamente tanto el cuestionario de conversión de unidades como el de magnitudes físicas, si los activan, pues los tienen que culminar. Caso contrario, pues ese intento ya se toma en cuenta. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Eso en cuanto al cuestionario de magnitudes físicas, ¿sí? Este no les va a salir una nota, sino solo un porcentaje de avance. El que sí va a tener nota es el de conversión de unidades. Para este cuestionario, pues no se requiere que suban nada a la plataforma. Lo único que van a resolver, pues son los ejercicios planteados. Son 10 preguntitas, 30 minutos. Lo único que deberán colocar es la respuesta con las respectivas unidades de medida, ¿sí? Preferiblemente no aproximen respuestas, ¿sí? No harán aproximaciones, sino traten de resolverlas sin. Al igual que el anterior, si este cuestionario ustedes lo activan, pues automáticamente ya corre como intento. Por lo que, si les coloco que tiene una duración de 30 minutos y ustedes solo revisaron y dijeron, chévere, lo voy a hacer más después porque el cuestionario está disponible no un día, sino 5 días, ¿sí? Entonces después lo hago. Automáticamente ese intento ya se toma, ¿sí? Entonces, si lo iniciaron, culmínenlo. Por eso está abierto más de un día, ¿no? Para que ustedes escojan qué día hacerlo, que tengan esos 30 minutitos libres y lo resuelvan, ¿sí? Preguntas sobre las tareas que deben realizar. Joven Gualatuña, cuéntenos. Profe, una consulta. Respecto a al cuestionario de magnitudes físicas, ¿va a tener algún tiempo de que esté habilitado para poderlo realizar o no? Al igual que el otro, tiene algunos días para poderlo realizar, pero
se requiere que en el de magnitudes físicas, si lo comiencen, lo terminen. Si lo dejan a medias y ya se acaba el tiempo, pues ahí sí saldrá el porcentaje de avance. ¿Sí? Entonces, si lo van a empezar, culmínenlo. ¿Sí? Entonces, revisen todas sus actividades. No lo dejen a medias en cuanto a eso. Joven Núñez, cuéntenos. Ingeniero, una pregunta. Joven Núñez, no se lo escuchó. Parece que puede repetirnos la pregunta, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí sí, cuéntenos. Ya, ingeniero. El cuestionario primero que nos dijo que tenemos que resolver está habilitado desde el 21 de este mes o se puede habilitar desde antes. No, la fecha está puesta. Sí, o sea, es 21 hasta el 21, pues hasta el 21. Sí, por ese lado no, no le analicen, pero es la nota de la tarea de esta semana. Sí, tómenle en cuenta la fecha que tengan que hacer. Lo que pasa es que como son 2 tareas, entonces creo que les di más tiempo. ¿Sí? Revisen la plataforma y vean las fechas para que ustedes se programen a hacer las tareas y no estén correteando. ¿Alguna otra pregunta? Me parece... No, nadie más, todo clarísimo. Joven Marmolejo, cuéntenos. Sí, Inge, igual que en la clase anterior nos había comentado el ingeniero Cortijo, estas clases para las personas que no han estado o quieren revisar las clases futuras también, estas van a ser grabadas, van a ser subidas en la plataforma de YouTube. En alguna plataforma va a subir. Si la clase está siendo grabada, cada docente va a colocar el link, sea que se utilice el YouTube o el Drive de Gmail, cualquiera de las dos opciones, pero va a estar disponible para que la revisen al terminar la clase o para los estudiantes que no pudieron asistir. No hay problema en eso, pero sí, no se preocupen, va a estar el respaldo, la evidencia de la clase. Joven Orozco, cuéntenos. Inge, yo todavía no consta en listas, entonces yo quería validar si es que ya esta clase se me tomaría como que sí he asistido, si es que en caso ya se regulariza mi asistencia en las listas. Eh, a ver, si ahorita yo les tomé lista de los que constan, de los que ya aparecen en el listado, ¿sí? A quienes no, ya les voy a tomar nuevamente, pero era un poquito, creo que solo una persona nomás no constaba. Para los demás, por favor, me ponen en la ventanita del chat sus nombres completos para registrarlo. Esperaría que ustedes legalicen la matrícula. Recuerden que por tema de pagos no es limitante para legalizar la materia. Sí, la matrícula en cualquiera de las materias. Entonces, esa actividad la hacen a través del CIGE y automáticamente se legaliza. Entonces, por favor, háganlo lo más pronto posible para yo poder registrar la asistencia. Por el momento, yo les registro en mi archivo de Excel, pero eso tengo que subirlo. Entonces, háganlo lo más pronto posible. ¿Sí? Listo, Inge. Ya. ¿Alguien más? ¿Todo clarísimo? Chévere. Ya. Entonces, vamos a ver quién me faltaba en lista. Joven Vázquez Alex. No, chévere. ¿Sí? Entonces, por favor, a ver, les nombro nuevamente quienes constan en lista. Joven Edison Lalaleo, Julio Presente. Marmolejo, Marlon Núñez, Alex Vázquez y Franklin Zaval. Son quienes me aparecieron en la lista que obtuve del CIGE, del sistema hoy en la mañana. Los demás, por favor, no se olviden, en la ventanita del chat pongan sus nombres para yo registrarles, ¿sí? Y realicen el trámite de legalizar la matrícula lo más pronto posible. Ya, si no hay más dudas, consultas,
pues como dicen, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. ¿Sí? Joven Núñez, cuénteme. Inge, ahorita estaba revisando en la plataforma, tal y como le dije, lo de la conversión, cuestionario de conversión de unidades, aún no está activo. ¿Cuándo nos va a activar? ¿Cuándo? No aparece activo. No. Falta la fecha. No sale ahí la fecha, ya le reviso, ¿sí? Pero nunca les pongo de un día para otro, ¿sí? Realmente les sé poner estos cuestionarios para fin de semana. Entonces ya les reviso porque no se ha activado, ¿sí? Tranquilo por ese lado. Listo, profe, muchísimas gracias. Ya. Si no hay más dudas, consultas, pues culminamos la clase hasta ahí. Espero que se cuiden y como está de moda, no salga, ¿cómo es? Quédate en casa. Cuídense mucho y espero verles pronto en clases. Se me cuidan, jovenazos. Gracias, Inge. Descansen. Inge, gracias. Gracias, Inge. Hace bien. Cuídense, descansen